Buenas noches, ¿cómo les va? Los estoy saludando con la cámara de Sergio González, Gustavo Farías, custodiado por expertos. Y esta sonrisa tiene que ver con el ánimo que en todo el mundo hoy uno puede detectar en función de lo que es la vacuna contra el coronavirus que al final apareció en Rusia. Creíblemente, porque es muy difícil que un jefe de Estado como Putin vaya a poner la cara si no está ampliamente convencido de las bondades del producto que tiene. Dicen que la esperanza es aquello que uno desea y que cree que es posible. Bueno, hemos tenido esperanza en la vacuna, pero no tan rápida. Por lo tanto, han vencido los pronósticos y este anuncio que Putin hizo a todo el mundo tiene una carga emotiva muy especial, porque quizás este sea el mecanismo, lo único que nos permita terminar verdaderamente con las cuarentenas tan necesarias, porque hasta ahora eran la única vacuna posible. Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Повторяю, прошла все необходимые проверки, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Era lo que todos estábamos esperando, para terminar efectivamente con las discusiones, con los anticuarentena, con los que queremos hacerla, con aquellos que respetan la salud propia y también la de los otros, para que las noticias que llegan de Jujuy, los números que vamos a tener dentro de un rato, no sean tan aterradores en la Argentina, que es uno de los países que está mejor en el plano de la lucha contra el coronavirus en el mundo entero. Pero con una vacuna nosotros vamos a tener, seguramente con rapidez, porque la Argentina ya debe estar tomando contacto para preguntar cómo es, cuánto cuesta, cuándo la pueden mandar, cuándo estará pronta. Seguramente no es para mañana, habrá algunos meses, pero mientras tanto uno puede pensar el mundo de una manera completamente distinta. Por supuesto, en tanto habrá que luchar contra los que mienten durante esta pandemia. La ciudad de Buenos Aires ha mentido muchísimo y hoy el filósofo Juan Carlos Tealdi salió a cantar la justa sobre lo que está pasando en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y los anuncios que se hacen respecto al coronavirus. No, no hay ninguna duda, están mal los que comunica el ministro Quirós, en varios sentidos. Primero que se insiste desde hace tiempo en repetir que el número de camas ocupadas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires no pasa al 70%, pero el relevamiento que yo pude hacer indica absolutamente lo contrario. En los hospitales que he visto, en el Santoyani, en el Pena, en el Ramos Mejía, en los que me han pasado, los datos que tira la SATI, es decir, todos los datos dan una ocupación cercana al 95%. Más del 80% en todos los casos. Todos los datos dan una ocupación cercana al 95%, más del 80% en todos los casos. Y pensar que todo ha sido político, porque los diarios, los que usted sabe, comenzaron a darle a la cuarentena, a hacerla visible como el elemento que impedía trabajar, producir, como si en los lugares donde no se hizo nada contra la cuarentena estuvieran fantásticos, si las economías desbordaran, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, están todos a la miseria porque esto ha traído gravísimos problemas, porque en algún momento, además, cuando no le quitaron el miedo y el respeto al coronavirus a la gente, la propia población de cada país no quería salir. Entonces podrían haber abierto los restaurantes, lo que usted quiera, y no iban a tener una sola persona, porque estaban advertidos, hubieran tenido mucho más gastos de pronto. Porque esto ha sido muy serio, es luchar contra un fantasma, contra algo invisible, que tiene un inmenso poder destructivo, que se apoderó de nuestras vidas. Bueno, es una desgracia que le ha ocurrido además a toda la humanidad. No es algo que pasó en la Argentina o en alguna región del mundo. Por primera vez es toda la humanidad, todos los países, los que padecen la llegada de una peste. En otras épocas, como lo van a escuchar a Ramón más adelante, había regiones, Europa Central, un poco más Europa, otras veces Asia, pero nunca se había dado algo mundialmente como esto. Por eso hay que seguir luchando. ¿Y saben por qué? Por los riesgos que se corren. Hoy Pablo Mesina, uno de nuestros mejores profesionales y muy querido compañero,
Habló sobre lo que ha significado contraer el coronavirus y llevárselo a su casa. Escuche esto. Yo sigo todavía con esta disfonía. Lo único que no tuve fue fiebre. No tuve fiebre. Después tuve de todo. Tratando de recuperar, de seguir cuidándome, esperando el resultado del hisopado de mi esposa, que también tiene síntomas y aparentemente también es positiva. Y lo más duro y lo que más duele es que hoy a la mañana también mi hija amaneció con fiebre. Tiene 9 años, y bien uno sabe que los niños la llevan de la mejor manera, es muy doloroso cuando le pasa, salís a trabajar, te cuidás, haces todo lo que tenés que hacer y se lo traes a tu familia. Imagínense si ese fin de semana hubiera hecho lo que muchos pregonan, juntate con tu familia, y le hubiera traído a mi mamá acá, que tiene factores de riesgo. ¿Qué hubiera pasado con ella? Por favor, cuídense. Una de las cosas que ha sucedido en este tiempo es que el neoliberalismo mostró su verdadero rostro, porque también es cierto que lo que nos ha pasado tiene relación con lo que no había, con aquello que no se hace para poner el dinero en otro lugar, sobre todo en el bolsillo de los que más tienen. Quitárselo a la población, no tener hospitales, no tenerlos acondicionados, no inaugurarlos cuando lo tenían servidos en bandeja, como sucedió en el periodo 2015-2019. Entonces hubo que salir a la batalla con el coronavirus, a la carrera, improvisando todo, pero mientras tanto se tomaron medidas que dieron tiempo para hacer ese trabajo. Pero de todas maneras, este tiempo será recordado como aquel en el cual el neoliberalismo, y lo dice muy bien Ignacio Ramonet, mostró su verdadero, monstruoso rostro. En esta situación, todos sabemos que una parte de la culpa de los desastres sanitarios que se han producido, sobre todo en Italia, en España, en el Reino Unido en este momento, en Estados Unidos en este momento, tienen su origen en políticas neoliberales que han mercantilizado la salud pública, mantenido políticas de austeridad, de recortes, en particular en la salud pública, que han reducido el número de camas, el número de UCIs. Eso se ha pagado muy caro en términos de vidas humanas. ¿Quiere decir esto que cuando pase la pandemia el neoliberalismo estará definitivamente condenado? Lo espero. Lo espero, como lo espera muchísima gente que hasta ahora no tenía una posición, digamos, política o ideológica antineoliberal, pero que ha visto en la práctica cómo eso se ha traducido. También sabemos, así como el neoliberalismo mostró su rostro, lo que son los medios de comunicación neoliberales, lo que han hecho en este tiempo. Es aterrador, sobre todo en América Latina y en forma particular en la Argentina, donde una vez más el comportamiento no tiene parangón, no se puede comparar con nada. Es imposible imaginar medios tan perversos en otra parte del mundo. En eso sí, la Argentina sacó enormes ventajas. Por eso, en este tramo que viene, vamos a escuchar voces que debaten en torno a lo que los medios nos han hecho durante todo este tiempo. Empezamos por la ministra de la provincia de Buenos Aires, Teresa García. Más allá de las opiniones de algunos medios nacionales, vemos con mucha alerta el crecimiento de casos. Es un número alarmante por la utilización de camas de UTI. Hay algunos medios que atentan contra la posibilidad de tener una cuarentena estricta. De hecho, el mensaje es contradictorio permanentemente. Si esto fue eficaz y tuvimos éxito, es justamente porque el presidente de la Nación y el gobernador tomaron la decisión de una cuarentena de precaución. Algunos medios de comunicación hablaron de infectadura, de la cuarentena más larga del mundo, y hoy nos damos cuenta de la necesidad que hay de quedarse en su casa. Ese ha sido el rostro de los medios de comunicación. El diablo de la calle Tacuarí hoy tiene un tridente muy especial en Pichetto, Carrió y Cornejo. Le dan descanso a personajes como Alonso, Bullrich y Negri. Pero siempre tienen una especie de tridente que todos los días sale a decir algún disparate, a jugar contra la cuarentena o a jugar contra la reforma judicial o contra lo que sea. Son como empleados, en el fondo alguna vez hemos tenido entendido que sí, muchísimos de ellos, y que están en la política sostenidos por esos medios, por Clarín en especial. Entonces juegan, como lo va a hacer Pichetto ahora, una vez más hablando contra la anticuarentena, contra la cuarentena como anti, contra Goyán, contra todo lo que se le cruce en el camino, porque Goyán no se da permiso para tener esperanza. Mire usted. Que me parece que la sociedad necesita
de un mensaje más esperanzado, que es importante hacerlo. Goyan no ha leído a Mandela. Nelson Mandela sostiene que un gobernante cuando toma decisiones tiene que hacerlo con una cuota de esperanza. Por lo tanto, es importante dejar de sembrar el miedo, dejar de seguir contando la muerte. La cuota de esperanza se decía, mire, tenemos 4.000 muertos, cientos de miles de infectados, la curva no se aplana, seguimos pensando que aún no llegamos a lo peor, pero estamos fantástico igual, así que metámosle para adelante, salgamos, vamos al restaurante, abracémonos, amuchémonos. Es un disparate tan grande. ¿De dónde saca esto que dice Pichetto? Bueno, lo saca de los medios, de servir a los medios. Mire lo que han hecho contra Goyan en el diario Clarín, para que usted se entrene en poder resistir estos embates de estos poderosos medios que no reparan en nada en su afán de voltear un gobierno y restituir al otro. El que se fue empezó a irse, hoy hace un año, y después vamos a hablar de eso. Mire lo que señalan contra Goyan. Lo han atacado de todas las maneras, todos estos títulos sobre el verano, etcétera. Usted los ha visto. Una carga persistente sobre el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Cuando no es Kicillof, cuando aflojan con Kicillof, van contra Goyan. Por supuesto que Goyan hace muy bien en responderles y en decirle a la población de quién se trata, quiénes son los agraviantes. Y Clarín se titula "Pone en duda la temporada de verano". Y ayer fue muy gracioso, porque Goyan dice que el verano es inimaginable, es decir, yo ya tengo la potestad de decir si va a haber verano o no. Clarín juega más ya como un partido, hace mucho tiempo en la Argentina, más como una especie de vocero de un sector político, que a veces el título ni siquiera se condice con lo que después dice la nota, pero los títulos son siempre en Clarín muy, muy buscados para generar discordia, para generar, con alguna intencionalidad política siempre. Los títulos son siempre con algún tipo de sesgo que obedece a alguna intencionalidad política, no periodística. Yo celebro ese coraje, porque la mayoría esquiva el tema, porque sabe que al otro día lo están matando. Bueno, hay que acostumbrarse, para eso se está en la vía pública, hay que engrosar la piel y no tenerles miedo, porque ese pavor que sienten muchos, aún los que cacarean a veces contra Macri, contra esto, contra lo otro, no van a mencionar los medios, porque sí, es verdad, los toma cualquier periodista, les pone un suelto, un título, lo sufre la familia, lo sufre todo el mundo. Bueno, estamos expuestos, hay que explicarle a la familia que estas profesiones, estas actividades tienen privilegios, pero también tienen algunos costos, y darle para adelante. Entonces Goyan sabe que mañana van a ir otra vez de sobrepique contra él, que van a mandar personajes como este débil individuo que quería independizar la provincia de Mendoza, un mamarrachero impresentable como Cornejo, presidente del Partido Radical. Doctor Alfonsín, perdón por estas cosas. Bueno, Cornejo, parte de ese tridente que hoy usa esta gente, dice esto. Bueno, ojalá la cuarentena termine cuanto antes y podamos volver a la presencialidad, ¿no?, de las sesiones. Nosotros hemos estado siempre predispuestos, y además ojalá en el gobierno anterior hubiese habido una oposición tan colaborativa como la que está teniendo ahora el gobierno de Alberto Fernández. Hemos asistido a un gobierno que le da la cuarentena hasta que no dé más. La economía ya estaba mal con anterioridad, y gracias al remedio de la cuarentena está bastante más deteriorada de lo que estaba antes de que claro, apareciera la pandemia. Suerte, uno ya los escucha como quien oye la lluvia. Es decir, la gravitación que ellos pueden tener es mínima, pero en cambio cada título, cada ataque de los diarios, que usted sabe perfectamente a cuáles me refiero, sí es grave, porque además lo hacen todos los días. Estos personajes son de cuarta, Pichetto, Cornejo, uno lo sabe, lo siente hasta el que los va a votar por odio, porque es de la única manera que se puede depositar un voto a favor de ellos. Pero los otros entran por todos lados, uno pasa por el canal de la mafia y se encuentra con un ataque, ve el diario, se asoma al kiosco, o los 300 canales que tienen robados en todo el país, y siempre están pegando y dando duro y nunca aflojan. En ese sentido son admirables. Para hacer daño no reparan en perder un solo minuto. Mire, ellos mismos saben que son el diablo. Yo digo el diablo de la calle Tacuarí.
Ellos en una nota hace poco en la que hablaban mafiosamente de cómo la Corte Suprema al otro día iba a atacar a algunos kirchneristas, decían ellos. Lo sabían de antemano porque tienen servicio especial de Rosencrantz y Lorenzetti dentro de la Corte Suprema de Justicia. En la amenaza, ellos describían lo que pasaba y en las últimas líneas, léalo conmigo, dicen: el diablo está en todos los detalles, se regodean con su éxito. Sí, somos el diablo y estamos en cada detalle, en cada hecho de maldad. Por eso siempre es útil que se confronte con todo eso. Hay que dar esa batalla cultural. Y cuanto más arriba estén, más empinados sean los personajes que se permitan esto, mejor. Aquí está Alberto Fernández hablando sobre los medios. Veo una sociedad muy renuente a volver a una cuarentena. Veo un sistema de medios que permanentemente alienta la libertad, entre comillas. Veo un sistema de medios que permanentemente alienta la libertad, entre comillas. Y veo que los casos crecen. Los casos aumentan. Ayer tuve una larga charla con Horacio Rodríguez Larreta y hablamos de todas estas cosas. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, las camas están todavía controladas y confío que vamos a poder controlarlo, pero necesitamos de la sensatez de la gente. Bueno, hace un año este hombre que acabamos de ver vivía la más grande satisfacción de su vida. Se daba cuenta que a corto plazo sería presidente de la República, lo que es ahora. Hace un año transcurrieron las PASO, un triunfo de lo que podemos llamar la representación del pueblo y no de las élites, que es inolvidable, porque era contra todo. Yo cuando muchacho me admiraba muchísimo de lo que había sido aquella batalla de Salamina. Contaba Esquilo que le habían ganado con unos barquitos de Morondanga contra los persas. Entonces se mete en las tiendas de los persas para ver la decepción que tenían, porque todo estaba dado para que ganaran, y no pudieron. Esto hace 2500 años. Pero ahora, hace un año, nada más tuvimos algo igual. Era Macri con los medios de comunicación, Macri con el gobierno de los Estados Unidos, Macri con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, Macri con el dinero que bajo la mesa y también por arriba le dan los empresarios tipo Vicentín para que tuviera millones de pesos para pagarse todo, Macri sentado en todos los canales que jugaban para el sistema, y prácticamente son todos los que juegan de aire y de cable a favor de lo que había, a favor del neoliberalismo, porque todo les conviene, porque todos de alguna manera iban prendidos. El gobierno no tenía ni para carteles en algunos casos, no había mucho dinero para la promoción, un poquito más que en el 2017, cuando había en toda la provincia de Buenos Aires creo que un cartel para Cristina Fernández de Kirchner. Y así, con herramientas bastante precarias, con todo ese periodismo y Estados Unidos y la embajada en contra y con todas las mentiras, a lo que va a haber ahora, fíjese, contiene algunas de esas mentiras. Hasta el último día estuvieron comportándose por afuera de los valores de la democracia. Mire esto, es interesante recordar lo que sucedía al otro día de las PASO de hace un año. Yo la verdad que reviso cada noche, antes de irme a dormir, todo lo que hemos hecho estos 3 años y medio y estoy convencido que este es el camino correcto. Si uno pondera las variables principales de la economía del hogar, hoy no hay nada que se sostenga como un vector que el gobierno pueda decir, bueno, hicimos esto y nos salió bien. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. La pobreza. Esta es mi principal preocupación y prioridad. Y quiero que juzguen mi presidencia por cómo logramos avanzar en este objetivo. No puede haber habido un presidente tan preocupado por la generación de empleo como yo, pero más que yo, ninguno en la historia. La verdad que me angustia esta situación. Me angustia muchísimo. ¿Hace mucho que estás sin trabajo? Sí, hace mucho. ¿Cuál fue la razón para apostar a la inversión y no al consumo, y si eso no fue un error? ¿Y cómo apostás al consumo? ¿Cómo se hace para que crezca el consumo? Porque digamos, el consumo sigue cayendo, aunque estamos terminando el año. Pero, ¿y cómo haces para que el consumo aumente? ¿Volvés a imprimir billetes y volvés a aumentar la inflación? ¿No hay ninguna respuesta para cómo incrementar el consumo? Señor presidente de la Nación Argentina, toma el bastón de mando presidencial.
Estoy durmiendo en una carpa y con 3 chicos. Acá es la grieta, es 2 modelos de país. El que come o el que ya no tiene para comer. Que venga una mujer a la farmacia y se ponga a llorar porque no puede comprar los medicamentos. Si tenían todo, ¿por qué perdieron por 20 puntos? Es muy sencillo de explicar. Al que estaba mal, lo hambrearon a límites que ya no lo podía soportar. Al que estaba más o menos bien, el clase media, un poco tironeado para abajo, lo mandaron con los vulnerables. Aquella clase media que se había duplicado antes de 2015 y que, como toda clase media en cualquier parte del mundo, no suele ser agradecida. Bueno, pero la mandaron a jugar en la B. Y en consecuencia dijeron: así no se puede, estaba mucho mejor antes. Me han hecho un verso con la corrupción, con la seguridad, y yo me lo creí. E hicieron de mi vida un verdadero desastre. Por eso perdieron también. Y por una jugada maestra de una verdadera estadista, que dijo 1000 veces: yo estoy dispuesta a correrme si es necesario para lograr la unidad. Y nadie le creía, pero lo hizo. Y puso en el lugar que muchos pensaban tenía que estar ella, a un hombre que desde entonces, más allá de los matices, ha hecho como candidato, como presidente designado y como presidente actual, ha hecho una buena performance sin ningún tipo de dudas. Pido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a hacer ningún obstáculo. Al contrario, voy a hacer todo lo necesario. ¿Se excluye de la posibilidad de ser candidata a presidente del 2019? Si esto impide la unidad y ganar, pero no tengas dudas. Da este resultado de 47 para el Frente de Todos, 32 para Juntos. ¡Alberto, presidente! Cuando decimos que aprendimos es porque escuchamos a todos y porque hoy queremos representar absolutamente a todos. La Argentina es un país donde a partir de hoy se terminó el concepto de venganza, de grieta y de cualquier cosa que nos divida. Es lo que todavía no pueden digerir. Cuando uno los ve tan maliciosos, perversos, mentirosos, comportarse con tal torpeza intelectual y sobre todo con tanta pobreza espiritual, es porque no han podido superar, entre otras cosas, haber perdido los privilegios que tenían, porque el poder real, más el poder político, es tenerlo todo. Pero además de los privilegios que perdieron, está la bronca contra quién perdieron. Porque ellos ven permanentemente no a Alberto, sino a Cristina Fernández, y eso no lo pueden sobrellevar. Por eso están enfermos. Esto es lo que los vuelve locos, viles, comportándose como depredadores de la democracia y de la república permanentemente en cada uno de los gestos que tienen. Al otro día de las PASO, Macri mostró que no solamente había sido un pésimo presidente, sino que sería un pésimo expresidente. Y lo mostró con aquello demencial de echarle la culpa a la gente, de mostrarse enojado como un niño malo, que no puede asumir que lo reten, que lo rezonguen o que no lo voten. Y entonces el comportamiento fue este. Uno tiene que estar tranquilo. Yo creo que más trabajo es no volverme loco, porque si me vuelvo loco le puedo hacer mucho daño a todos ustedes. Por lo pronto, el dólar está en 55 mangos. Hoy. Esta es la City porteña ahora. ¿Cómo 60? ¿Cómo? Pará, 60 mangos ahora. 60. Pero si recién estaba 54. 5 quitas en un golpe. Armaron con un grupo de bancos amigos y con plata pública del ANSES, armaron una operación fantasiosa para hacer subir a la bolsa y para decir que el mercado ya había votado por ello. Mire cómo lo reflejaban el sábado en las tapas de los diarios. Clarín, cierre optimista de los mercados, bajó el riesgo país y la bolsa subió 7,8%, esto era el sábado. Y su jefe editor Ricardo Roa decía: si los mercados votan, ya votaron por Macri, tratando de manipular desde la tapa con veda electoral. Todas las dificultades que ha generado esta elección, porque
de la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado. Veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresa argentina, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. Mire el diario La Nación, lo que titulaba el sábado. Los mercados creen en las chances del oficialismo. Subieron un 10% las acciones argentinas en Wall Street y bajó el riesgo país. Iban hacia el desastre, iban hacia el iceberg y lo mismo seguían mintiéndose porque pensaban que de eso podía surgir también, de esa falacia, una respuesta de la gente que dijera, bueno, debemos estar muy bien si todo el mundo va a votar a esto. Si las consultoras dicen en las encuestas, fíjese las encuestadoras lo que son también, dicen que están 50 y 50, que está más o menos, un gobierno que ha tenido su deterioro como todo gobierno, es fantástico. Y entonces la gente podía cambiar su voto porque le gusta de vez en cuando jugar a ganador. Nunca sospecharon lo que pasó hace un año. Y empezábamos a saber dentro de un rato que iban a perder por 20 puntos, una paliza electoral como pocas veces había ocurrido en la Argentina, contra la archienemiga y contra Alberto Fernández. Eso pasó. Pero quisieron engañarnos hasta el último instante, traicionaron la democracia, porque esos títulos de sábado, antes de las elecciones, de Clarín y Nación es parte del accionar mafioso que se permite en estos medios de comunicación. Por eso están tan enojados, porque teniéndolo todo, las naves, los transatlánticos, el lujo, todo el oropel que rodeaba a sus vidas, fueron puestos boca abajo por un luchador en el que ellos no creían, que habían denostado cada día de su vida, 4 años, más todos los 8 años anteriores, diciendo cualquier barbaridad de la candidata a vicepresidenta, y de paso ya pegándole por las dudas a Alberto Fernández, llamándolo un futuro títere, una cosa por el estilo. Los hechos han probado que no es así, pero ellos jugaban con eso todo el tiempo, para que en el momento de votar esa democracia tergiversada, opacada por ellos, los volviera a refrendar con lo que había sucedido 4 años antes, cuando no había hambre, cuando la clase media se traicionaba porque, bueno, le habían metido en la cabeza que todo estaba mal en materia de corrupción y se olvidó de dónde venía y se había olvidado de que había comprado un auto usado, aunque sea por primera vez, y que había puesto en su casa todo lo que nunca había soñado tener, y que se había dado vacaciones, se había dado buena vida, y todo el mundo estaba jubilado, y los chicos tenían la asignación universal por hijos, y los científicos volvían al país, y se lanzaban Sputnik, iba a decir, como los rusos pensando que así se llama la vacuna, al espacio. Y entonces se estaba jugando de otra manera, era el estado de bienestar en lo que es América Latina, en las posibilidades que tiene esta región tan desigual y tan injusta del mundo, era el estado de bienestar. Y se traicionaron, se dieron un tiro en el pie, o peor todavía. Y durante 4 años padecieron a quienes no se detuvieron nunca en esquilmarlos y después procedieron de la forma que lo hicieron, tratando de que el país fuera un desastre al otro día como revancha. Enojado, como está Trump ahora enojado porque Putin le ganó, y entonces yo no quería ser el primero, dice Trump. Niño malo, enojado, lo peor que puede haber. Bueno, Macri estaba igual, malísimo con esto. ¿Cómo le habían hecho eso al hijo de papá? ¿Cómo habían tenido este comportamiento? Y además, ¿por qué le mintieron tanto? Las consultoras, los diarios, los títulos, habían jugado con él, pobrecito. Entonces, dijo, yo los destrozo. Y dijo lo que ustedes acaban de escuchar. Y salió redrado, liberal de aquello, por supuesto, a poner las cosas en su lugar, a ratificar que no era un error, sino una locura, algo demencial, lo que había hecho el que todavía, de una manera increíble, era presidente. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO, el dólar de vuelta volvió a subir, con todas las consecuencias que eso tiene, todos lo sabemos, pero también lo he instruido al equipo económico para que estudie y se preparen
todas las medidas necesarias para realmente cuidar a los argentinos. Hubo una instrucción política el día lunes que se dejó correr el tipo de cambio prácticamente sin intervenir, sin tener techo. Esto lo que generó es esta maxi devaluación que tuvimos en un día. Cuidar a los argentinos. Y el Banco Central estuvo mirando desde la tribuna el día lunes qué es lo que pasaba en el mercado en lugar de estar interviniendo. ¿Vos lo que estás diciendo es que el presidente Macri hizo esto a propósito, digamos? Por lo menos de lo que sé de mis colegas en el Banco Central es que dio la instrucción que se corrieran del mercado. Después interpretá vos cómo, qué significa eso desde el punto de vista político, pero la realidad es esta, ¿no? Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. Cuando se nos da un poco de justicia, uno siente, dice, los católicos por lo menos, ¿ves que hay Dios? Y sí, porque esta vez lo hubo en el sentido de que este hombre que se iba a comportar tan mal perdiera la elección y que le hubieran ganado aquellos que desde el primer día de una derrota al cabo de 12 años de gobierno la asimilaron, sin saber cuándo iban a volver. Uno recuerda todavía la Plaza de Mayo en el discurso de despedida de Cristina Fernández, cuando decía, hemos perdido democráticamente, y la gente decía, no, hemos perdido, perdimos, hay que bancárselo y volver dentro de 4 años. Y ahí empezaron a cantar, vamos a volver. Ese canto, que uno estaba en un teatro, de repente empezaban a crecer las voces, o en un recital, vamos a volver, vamos a volver. Esa gente ha sido una protagonista formidable, más todavía que los propios dirigentes políticos. Y efectivamente volvieron, como se prometía Kicillof. ¿Usted se acuerda de Kicillof en diciembre de 2015, después de perder en una plaza? También diciéndole a la gente, bueno, que hemos perdido, y la gente entonces decía cualquier cosa, porque estaban enojados. Decían, no, de ninguna manera, hemos perdido en el juego democrático y tenemos que volver democráticamente. Entonces está bien. Está bien que quienes pensaron así en el peor momento político de su vida después tuvieran esta satisfacción, y está bien que aquel que iba a hacer ese desastre para el país al otro día de perder la elección hubiese caído en la misma. Por eso un católico dirá, es que hay Dios, a veces las cosas son justas. Está bien. Ahora, aquellos que cambiaron el país, los que le cambiaron el paso al país hace un año, tienen que estar muy atentos y cuidarse, y cuidar la república que están reconstruyendo. Una república que revise una justicia que ha hecho un desastre en la vida del país. Que sepa que las condiciones económicas deplorables de la época de la pandemia a la salida del neoliberalismo no va a durar 100 años, porque los gobiernos progresistas piensan en la gente, no en las élites. Y pensando en la gente están pensando en todos nosotros. Y las cosas van a salir un poco mejor. Nos podemos permitir lo que les dije antes, la esperanza. La esperanza es creer, desear algo y pensar que eso puede ser. Y así los dejo, agradeciendo a Marcelo Pérez en la conducción, a Leandro Gabriele, que me lleva de la mano aquí, y a nuestros productores Julián Capazo y Anabela Sánchez. Amigos, los dejo con Pablo Dugan, después viene el gato. Qué encendido que estaba en eso que presentábamos recién, y tenía tanta razón. Y nos reencontramos, si Dios quiere, mañana. Hasta entonces.